Marvin. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Somos el Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular, y en esta ocasión, en el Día Internacional de la Mujer, tenemos una invitada especial, pero antes quiero presentar a nuestro compañero también, Cristóbal Monzón y Daniel. Por favor, preséntense, compañero. Gracias, Marvin. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches allá donde nos estén sintonizando. Este día ha sido un día de trabajo en El Salvador porque ha habido una gran movilización y hemos tenido ya con este conversatorio que vamos a iniciar en este momento, pues 3 conversatorios relacionados con lo que está pasando en El Salvador. Un saludo de parte de Daniel y después comenzamos con el tema, con nuestra invitada especial. Gracias, compañeros. Bueno, sí, como decían los compañeros anteriores, ha habido un día de lucha en El Salvador, un día en el cual las compañeras han estado bien combativas, celebrando este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Les pedimos, compañeros, que por favor compartan este conversatorio. Es bien importante que nos demos cuenta de la situación de nuestro país. Además de eso, toda la información que trae la compañera invitada en este momento. Así que, Marvin, te paso a ti los micrófonos para que, o si no, perdón, a la compañera Ivania. Ahí que le agradecemos esté con nosotros. Un saludo, compañera, para todos los que se están conectando. Gracias, compañero. Un gusto estar nuevamente en este espacio que nos brindan este día tan importante como el Día Internacional de la Mujer. Y también un saludo para quienes nos están sintonizando en los diferentes países, tanto nacional e internacional. Va a ser muy importante abordar este tema, como también bajo el contexto en el que nos encontramos en el país, como también la persecución política. Gracias. Bien, este día 8 de marzo se celebra en la mayoría de países porque esto fue un decreto de las Naciones Unidas que cada vez se ha venido, digamos, así como dándole más preponderante este día. Creo que fue allá por 1975 que las Naciones Unidas tomó así de verdad como un día, pero antes ya habían habido naciones que lo proclamaban. Es un día que es para conmemorar, para recordar esa lucha de las mujeres. No se trata de celebrar porque son mujeres, se trata de conmemorar esa lucha que en un momento dado un grupo de mujeres pues dio paso y bueno, hubieron víctimas, ¿verdad? Pero sobre eso pues nos va a ampliar un poco más el tema nuestra invitada especial, Ivania Cruz, que es representante del Comité de Presos y Presas Políticas en El Salvador, COFAPES. Ivania, también aprovechando esta introducción, quisiéramos que nos dieras también una información sobre cuál es la situación de las mujeres en El Salvador y qué se está haciendo para favorecer que en política de género, qué se ha hecho en estos 5 años. Recuerdo yo que en los gobiernos del FMLN se fundaron varias casas, varias sedes para atender a mujeres y no he tenido información qué pasó con esas casas. Adelante, compañera Ivania, mucho gusto y bienvenida a nuestra página. Gracias, compañero. Sí, creo que es bien importante la introducción que usted estaba realizando en el hecho de que muchas veces nos equivocamos, que no es una felicitación, sino es una conmemoración al 8 de marzo. Esto vino incluso a producto de la defensa de los derechos de las mujeres en Nueva York, ¿verdad? De una empresa ya por 1911 y por eso se conmemora precisamente el 8 de marzo. Pero a nivel mundial sabemos que existen leyes que le han dado el reconocimiento a las mujeres, como la CEDAW, la Convención de los Derechos Humanos, y que poco a poco en nuestro país había un pequeño avance.
Sabemos que no era un avance completo porque venimos de un sistema que en muchas ocasiones han sido predominado y gobernado por hombres y no ha existido una igualdad o equidad hacia las mujeres y poco a poco se venía construyendo y parte de esa construcción fue que en El Salvador el Grupo Parlamentario de las Mujeres junto y en compañía con las organizaciones feministas del país en el 2011 tuvimos leyes especiales que venían a cumplir esa deuda política, ¿verdad? Y jurídica que tenían El Salvador y que no existía esa ley especial. ¿Y cuáles son? La LIE, que es la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en el año 2011, y la LEVID, que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. En ese contexto existía una construcción que iba obviamente dentro de esos avances. Tuvimos en gobiernos anteriores, dirigido incluso por la doctora Wanda Pignato, como fue Ciudad Mujer. Existían proyectos encaminados y sociales a favor de las mujeres. Existía una política nacional de la mujer por ISDEMO, entre otras cosas que poco a poco se venía avanzando. Hoy por hoy, con la llegada del gobierno de Bukele, ha existido un completo retroceso en todos los niveles. En el sentido, en primer lugar, que en ISDEMO, como no existe tampoco transparencia en El Salvador, de lo poco que se conoce, incluso en internet pueden buscar la página y van a encontrar que existe plan de trabajo, pero no existe una política especial a favor de las mujeres. Y si no existe una política, no hay una dirección o camino que se vayan a realizar a favor de las mujeres. Y pueden observar que estos funcionarios que hoy tenemos son misóginos, tienen una situación de un odio particular a que una mujer alce la voz, a que una mujer esté en una posición de un poder o de toma de decisión. A la mujer siempre la invisibiliza e incluso lo aplican hasta con ellos mismos. Por ejemplo, la primera dama que tenemos, si ustedes pueden observar, el gobierno de Bukele solamente es una promoción en el hecho maternal, con una ley de nacer con cariño que no está obviamente aplicándose, pero no la sacan del contexto como que una mujer solamente está para ser madre, cuando sabemos que en este país el mayor porcentaje somos mujeres, el mayor porcentaje del sector informal son mujeres y que está sacando adelante el país incluso en temas económicos. Nosotros como mujeres sí somos procreadores de vida, somos madres, pero también poco a poco hemos sido empoderados. Hay profesionales, hay lideresas comunales en la defensa precisamente y en búsqueda de los derechos. Decía ahora un comentario que si por qué las mujeres no nos sentimos seguras ahora con el régimen de sección. Bueno, porque el régimen de sección solamente ha cambiado el agresor y que eso tampoco erradica que no exista violencia contra las mujeres porque muchas veces es por el mismo hombre, pareja, familiar o amigo en un contexto familiar o de hogar. No necesariamente los pandilleros que también hicieron muchos crímenes contra las mujeres, violaciones, torturas, feminicidios, etcétera. Pero ahora, ¿quién es el agresor? El mismo Estado. Vemos soldados que han violado niñas, que esperemos que esos casos no queden impunes, agentes policiales y soldados que están acosando a las mujeres y sobre todo en sectores vulnerables de escasos recursos. Pero a esos casos incluso el Estado quiso proteger a los militares y no se quería dar a demostrar realmente los hechos porque iba a dañar la imagen del Ministerio de Defensa. Ese es el gobierno que tenemos. Ahora vemos un diputado del oficialismo, Cristian Guevara, reunido con pastores en la toma de decisiones de derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Es decir, hombres queriendo tomar decisiones de los derechos de nosotros. A ese retroceso hemos llegado cuando no había precisamente ese tipo de decisiones o políticas que se estaban generando. Vemos a diputadas del oficialismo insultando a las otras diputadas, cuando antes en el grupo parlamentario de mujeres que existía en la Asamblea Legislativa, no importa el color político que eran, pero para el tema de derechos de las mujeres había una unidad de los diferentes partidos políticos.
Ahí existía una unidad. Ahora vemos cómo una diputada del oficialismo insulta a una diputada de la oposición. O sea, ni el respeto mutuo. Unas diputadas completamente con estilo machista. Digamos, siendo títeres del mismo sistema patriarcal que hemos venido luchando a lo largo de la historia y que sabemos que falta todavía porque no bastan las leyes. ¿Por qué no bastan solamente las leyes? Porque pueden estar las leyes en primer lugar, pero no se le da cumplimiento. Y ahí no está el problema, solo en tener leyes. El problema es de estructura social. El problema es educativo. El problema es cultural. Y cómo atacar ese sistema donde estaban acostumbrados a que las mujeres sean subordinadas y que solamente tengan el papel de amas de casa o el papel de madres. Esa es la lucha, y la lucha tiene que venir desde la educación, desde la crianza que se le esté dando desde el grupo familiar, y qué es lo que quiere este gobierno, hasta eliminar todo el tema de perspectiva de género, en los centros escolares como también en el tema de salud. Y eso no va a evitar que en este país exista diversidad sexual. Yo creo en Dios, yo tengo mi creencia, pero no por eso no le puedo respetar el derecho a otra persona. Independientemente, ellos existen, ellos tienen derecho y se le deben de cumplir. Entonces vemos una situación que quieren disfrazar ese mecanismo garantizando el bien de la familia o los principios cristianos o porque el país siempre se ha caracterizado de ser conservador. Pero de alguna u otra manera hay una realidad, un contexto del siglo XXI que debemos de enfrentarnos precisamente a lo que está hoy por hoy en día. Ese es el contexto ahorita con el que nos encontramos en El Salvador, y en ese mismo mecanismo también vemos mujeres valientes que han sido prácticamente la resistencia en este país. Tiene características y tiene rostro de mujer. La mayoría de vocerías son mujeres. La mayoría de diputadas, tanto las anteriores como también hoy, son opositoras, son mujeres. Y en esa lucha precisamente es que se está haciendo. Vemos ciertos ataques precisamente en persecución política donde hemos tenido presas políticas, tenemos perseguidas y exiliadas políticas. Bajo el régimen de sección, mujeres en centros penales de detenciones arbitrarias que están dando a luz en un centro penal, que poco o nada se hablan de estas mujeres que están muriendo dentro de centros penales y que obviamente ahí no existe nacer con cariño cuando están esas madres junto con sus hijos adentro de un centro penal. El único dato, ni sé si decirle oficial, que tuvimos para saber cuál es el número de mujeres detenidas en el régimen de sección fue nada más por una conferencia que en algún momento tuvo el ministro de Seguridad diciendo que habían 5,000 mujeres pandilleras, hasta con ese calificativo. 5,000 mujeres pandilleras detenidas, y eso fue en el año 2022. ¿Y dónde está el principio de inocencia? Y cómo el ministro, que no es un aplicador de justicia, no es un juez, asegura que solo son pandilleras. Y dentro de ellas, obviamente, han criminalizado la pobreza. Se han llevado mujeres en estado de embarazo. Se han llevado mujeres en zonas donde es de extrema pobreza en el país. Y así sucesivamente. Entonces, vemos un ataque y vemos una agenda política también. Bukele se ha vendido como una persona al principio sin ideología, él según supuestamente, y ahora vemos que su ideología es de extrema derecha. Lo vimos participar allá en Washington, precisamente, y tienen una agenda política en contra de las mujeres. No es coincidencia que tanto Bukele como Milei de Argentina estén criticando la perspectiva de género después de precisamente ese evento en Washington. Vea, la política neoliberal está en contra de los derechos de las mujeres, y eso está claro. Y así hemos visto cómo vienen los ataques posteriores precisamente a esa visita de Washington. Y aquí lo quieren implementar. Pero hemos visto también este día, 8 de marzo, cómo la convocatoria que se dio por parte de Resistencia Feminista, donde estuvieron varias organizaciones como el Bloque, como Movir, estuvimos como COFAPES y otras más que se sumaron a la marcha, en el cual es alegría que a pesar que el gobierno implementa miedo
a pesar que es un gobierno terrorista que quiere generarnos terror para no alzar la voz, las mujeres estamos en pie de lucha y hemos salido a las calles por aquellas madres que están obviamente exigiendo la inocencia y la libertad de sus hijos, por aquellas mujeres también sindicalistas que exigiendo sus derechos también fueron arrestadas o fueron perseguidas, por aquellas mujeres que están trabajando en el sector informal o en maquilas y que precisamente eso fue lo que se hizo, una nota al Ministerio de Trabajo donde le dé una igualdad con el tema del salario tanto en el sector de campo como urbano, en el rural y urbano. Y como decían ayer precisamente en esa convocatoria, no porque estén en el campo comen menos, se come por igual, se tienen las mismas necesidades, pero se tratan diferentes. Y ahí estamos viendo precisamente la discriminación en el sector social y económico que las mujeres tienen en el país. Mira, Ivania, nos has dado un panorama, digamos, por un lado bastante desolador, pero al mismo tiempo, digamos, con optimismo por la participación este día del movimiento de mujeres, movimiento feminista, acompañado de otras organizaciones también, ¿no? Una pregunta ante, ya hay hechos concretos de persecución política al género femenino en El Salvador y hay casos así emblemáticos y, y me supongo yo que habrán casos como los que acabas de mencionar que son olvidados o que tienen menos relevancia porque son sectores estigmatizados como pobres, entonces no, como que no se les hace caso, no importa lo que pase ahí, ¿verdad? Sí, lastimosamente, desde la llegada de Bukele ha existido una persecución política a todos los partidos políticos, pero en especial al partido de izquierda, ¿verdad? Del FMLN, y ahí obviamente existieron mujeres víctimas del régimen de Bukele en el sentido que iniciaron casos fabricados de los cuales ya hemos hablado en otras ocasiones, incluso en este espacio, como fueron el caso de la doctora Violeta Mengíbar y la doctora Erlinda Handal, que hasta la fecha, si bien es cierto, su caso ya está cerrado, pero existieron múltiples violaciones de derechos humanos, múltiples arbitrariedades en el proceso judicial. Incluso las compañeras estaban en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por su tema de salud y por su tema de su edad. Y ni aún así tuvieron piedad de estas compañeras y resistieron esos meses dentro de la cárcel de Ilopán. Fue lamentable, ¿verdad? Que fue una lucha que precisamente en agosto del 2021 nacimos como COFAPES y posteriormente se han venido dando esa serie de, digamos, de represión ante mujeres que han significado un liderazgo en El Salvador y que han tenido también algún tipo de función pública. En ese caso, la compañera Lorena Peña, la compañera Nidia Díaz, que se encuentran en estos momentos de forma exiliada, también la compañera Lina Paul, Blanca Flor, la abogada incluso Berta de León, todas son personas de mujeres que han sido críticas al gobierno y se les ha iniciado un proceso o se les ha dañado su imagen. En esta semana precisamente tuvo la resolución la compañera Lorena Peña, donde está un proceso civil de enriquecimiento ilícito y la acusan a ella junto con su hija de un caso que es fabricado. ¿Por qué fabricado? ¿En qué contexto? Y lo voy a decir con hechos verídicos, porque las personas no pueden decir, no, es que porque pertenecieron a ese partido y están siguiendo un guión de que son corruptos. No. Esa fue la utilización del gobierno bajo otros que sí están siendo corruptos, que no se les está obviamente fiscalizando y que no se está realizando. ¿Y por qué traigo esto a cuenta? Todos los que han sido funcionarios o diputados tienen que rendir cuentas y por eso existió en la Corte Suprema de Justicia la unidad de probidad y donde ahí se le declara no solamente el funcionario o la funcionaria, sino todo su grupo familiar. Y ese ha sido un método
cuando antes precisamente se presentaba estas situaciones y si existía algo que no le quedaba claro a la Corte, le hacía esas observaciones para que el diputado o la diputada pudiera ir subsanando cualquier situación de alguna cantidad que necesitaran algún tipo de respaldo de documentos. Hoy ya no le hacen observaciones, sino que inmediatamente abren el caso a la Cámara de lo Civil, porque como son funcionarios, se remite a esa competencia y la Fiscalía les inicia un proceso que es fabricado y que sabemos que este país hace judicialización de la política. En ese contexto es que han estado los procesos de enriquecimiento, como la compañera Lorena Peña, hace poco también la resolución de Medardo González, entre otros, que también han iniciado ese tipo de proceso. A la compañera la acusan por una cantidad de 150,000 que no se ha podido supuestamente ellos comprobar cuando todos los documentos que se han presentado no los quisieron valorar o muchas veces no son aceptados. Entonces, ante un aparato estatal que no le garantiza los derechos ni el debido proceso a nadie, comienza obviamente a no tener legitimidad. Ni siquiera, por eso yo en lo particular no le voy a decir presidente Nayib Bukele porque no es legítimo, siempre lo menciono como Bukele porque no es el presidente de forma legal, sino que es inconstitucional y obviamente impuesto. Bajo ese contexto vamos a seguir, mientras él obviamente quiere tener su régimen de un sistema dictador en el país, va a seguir esto. Mientras tanto, tenemos personajes, a comparación, que han hecho o se han presentado situaciones corruptas y que el gobierno las ha protegido o los ha protegido. Tenemos al señor Cristian Guevara, está en la lista Angel, tenemos a Osiris Luna, indicios no solamente de corrupción, sino de hechos criminales. Tenemos sanciones que emitió el Tribunal de Ética Carolina Recinos, etcétera, etcétera. Ahí está un trato desigual de la justicia. A ellos obviamente se les dan privilegios y a otros compañeros se les acusa. Entonces, este hecho, precisamente que la misma compañera Lorena Peña ha estado denunciando desde sus cuentas de redes sociales y como COFAPES también abanderamos esa lucha que está haciendo, porque es obviamente un ataque. Tenemos conocimiento de que ante una comisión, obviamente que quisieron supuestamente exponer, al final les vino a dar cátedra a compañeras como Lorena Peña, a esos diputados que recién habían llegado. Y ese dolor no es superable, que precisamente hacen este tipo de represalias, este tipo de ataque. Lo mismo pasó con Eugenio Chicas y otros que obviamente lo citaron y que incluso otros que ni estaban en el país ya los calificaban como culpables, como Blanca Flor también, que fue citada, etcétera. Entonces vemos un mecanismo en el hecho de supuestamente exponer una situación de la cual sí fue justificable, de la cual incluso se le dio cátedra a estos recién llegados de la Asamblea Legislativa, y al no poder incluso querer dañar su imagen, al contrario, se vino a dar una popularidad precisamente por cómo se manejó esas comisiones fachadas, ¿verdad? Porque era un circo orquestado desde Casa Presidencial. Ahora vemos precisamente otro contexto que utilizan represalias bajo esa situación. Nos encontramos precisamente como casos como la doctora Wanda Pignato, 6 años en este proceso, que precisamente si ya fuese culpable, ya hubiese resolución de la fiscalía, del tribunal desde hace tiempo. Pero este es un desgaste emocional que ha tenido restricciones como el tema de el arresto domiciliar que tuvo por mucho tiempo y que a veces se levantaba, a veces se lo revocaban, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede decir que han actuado de la debida forma. Recordemos que inició este proceso incluso cuando ella estaba en quimioterapia y precisamente por eso se le dio el arresto domiciliar. No han sido ni se han tocado el tema humano en estas situaciones, como repito, si no es también porque la familia y COFAPE se alzó ante la denuncia también de la compañera Violeta por su problema crónico de salud. También no sabemos qué hubiese pasado, ¿verdad? Si no hubiésemos hecho esa denuncia para que ingresara el tema de la terapia respiratoria, para que ingresara el médico. Son casos que si no hubiésemos alzado la voz, estuviéramos lamentando. Y hoy por hoy, pues lo que repito, ya dije ciertos nombres de compañeras que se encuentran en el exilio, pero también existen otras mujeres combatientes que han sido víctimas de este sistema. Tenemos lo que es una señora Rosa Miriam,
que fue de la comunidad La Labor. Ese proceso ya finalizó, pero fue una de las mujeres detenidas en su tiempo, precisamente un caso que se puede decir que fue con tinte político en la defensa de la comunidad en aquel momento. Porque aquí hay un contexto. Si no estamos bajo el tema político en defender precisamente a personas, estamos bajo el contexto en ciertas comunidades donde es un grupo empresarial quien acusa a estas personas y ese grupo empresarial obviamente protegido por el gobierno. Y así comienzan los abusos en las comunidades. Tenemos también mujeres que han sido pertenecientes a sindicatos y que presenciamos hechos de violencia clara y abuso de poder cuando del sindicato Citrasoya estaban exigiendo el pago precisamente de su salario porque la alcaldesa ha cometido demasiada corrupción y que no se les había entregado, y compañera como Argentina Ramos, que fue detenida entre el 11 de enero del 2023 y vimos claros hechos de violencia que se estaban obviamente circulando en redes sociales, la forma tan abrupta de cómo fue la captura, los insultos que se realizaron, la forma que estuvo esa mujer en el suelo y así la han agarrado para capturarla, y de las mismas autoridades estatales. También Veraliz Martínez fue sindicalista de la Imprenta Nacional, en su momento fue detenida el 8 de febrero de 2023. Dolores Victoria del sindicato de Cuscatancingo el 6 de mayo de 2022, y entre otras que han podido salir con medidas sustitutivas a la detención, pero que han generado abusos de poder, han fabricado casos en contra de estas mujeres y obviamente el sector de la mujer lo quieren seguir invisibilizando, al grado que no existe un dato oficial de cuántas mujeres han sido detenidas por parte del gobierno. Si se tiene digamos, un pequeño avance, es por informes de organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal. Son pequeños avances. Sí sabemos que son más muertes de hombres que de mujeres y que existen más capturas de hombres que de mujeres, pero no por eso estamos invisibilizados. Las mujeres incluso tenemos condiciones diferentes que la de los hombres en el tema higiénico, que ha habido una gran vulneración. Tengo testimonios de mujeres que han salido del régimen de sección con medidas sustitutivas donde dicen de que no podían cómo hacer sus necesidades biológicas en bolsas, o cuando las mujeres se encuentran en su periodo de menstruación, no tener cómo sufragar esas necesidades básicas. Una insalubridad o crisis en la cárcel de Ilopango donde se generó una gran contaminación y por eso es que se da mucho de enfermarse en temas estomacales, en temas del agua porque está contaminada y después comienza el tema de insuficiencia renal y etcétera, etcétera. Entonces son miles de causas que el mismo Estado propicia para que a estas mujeres se les vulneren sus derechos. Y así lo mismo con casos políticos donde le siguen contaminando de alguna u otra manera la imagen a estas mujeres que han representado bastante en nuestro país. Nidia Díaz fue incluso firmante de los acuerdos de paz. Lorena Peña ha estado dentro de las Mélidas con los derechos de las mujeres, etcétera. Entonces tenemos mujeres que han sacado de alguna u otra manera muchos temas a favores del país y que también a favor de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de la doctora Violeta, todo lo que hizo dentro del Ministerio de Salud fue de las mejores ministras que se tuvo. Tenemos también a la otra ministra, doctora, que es una eminencia, ¿verdad? Por sus estudios y por todo lo que ha aportado en el país. Entonces, sí, sabemos que eso le duele a este gobierno, que somos las mujeres valientes en alzar la voz y que van a seguir esos ataques constantes. Mira, hablando de violaciones también, Ivania, hay un sector, quizás no es el tema en este momento de una persecución en sí, pero hay de todas formas un maltrato o una estigmatización también. Hay un grupo de mujeres, no sé números, pues son como 30, 40 mujeres que están encarceladas y condenadas por la cuestión esta del aborto, ¿verdad? Y precisamente Suecia hizo una campaña hace como unos 4 o 5 años para poder liberar a una o dos mujeres que se encontraban en una situación bastante vulnerable, ¿verdad? Pero sabemos de que hay más. Este tipo
de violación, ¿cómo lo ven ustedes también como parte de esto? Sí, pues prácticamente aquí también se ha criminalizado el hecho de circunstancias que se dieron bajo un contexto de mujeres que estaban embarazadas y que por A o B motivo obviamente se produjo un aborto no provocado y que aún así las criminalizaron Ujú. y las detuvieron y incluso en muchos casos condenados. Hay casos de El Salvador que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente donde se le ha sancionado por el tipo de políticas que ha existido. A ese tipo de mujeres se le discrimina, se les tilda de criminales, etcétera, etcétera, cuando sí ha existido también una lucha de algunas causales del aborto. Hablar de estos temas, obviamente yo sé que se vuelve delicado en nuestro país, siendo un país bastante conservador también, pero que hay cosas que no están en la voluntad de uno de mujer, que pueden llegar a pasar y las causales que en su momento se llegaron a pronunciarse o tener interés de esas iniciativas precisamente eran causales donde ponen en riesgo la salud de las mujeres. Entonces, bajo ese sentido, si a la mujer obviamente se le tilda, y te pongo un ejemplo, una mujer que puede estar entre la vida y la muerte y se le pregunta obviamente a su esposo, es decir, al hombre, si permite vivir a ella o a su hijo. Se dan casos de extremos, no si a veces ni se le pregunta a la mujer para que tome decisiones de su propia vida, a veces se le pregunta a su pareja. En estos casos, obviamente, la mujer, no podemos negar el instinto materno que traemos, pero no por eso podemos ser tildadas en decir, bueno, va a haber alguna otra oportunidad para tener un hijo y que ésta pues defienda su vida o viceversa. Siempre de alguna manera cuando toma la mujer una decisión es totalmente discriminada y tildada. O por ejemplo, una madre que quiera, digamos, seguir con su profesión, seguir con sus estudios, se le va a tildar, bueno, ya tienes hijos, ¿para qué estás estudiando? No seas egoísta, sos mala madre, porque no cuidas al hijo, etcétera, etcétera. Entonces, vemos precisamente esos estereotipos bien arraigados en la sociedad precisamente porque están acostumbrados a que la mujer esté en una posición subordinada, que tenga que obedecer, que tenga que agachar la cabeza, que sus decisiones sean tomadas por hombres, que las mujeres no se nos brinden espacios en los cuales podamos tomar decisiones precisamente que van encaminadas a los derechos de las mujeres. ¿Cómo es posible que se está tocando el tema nuevamente del aborto en este espacio, en esta coyuntura del país, y que son pastores y diputados y todos hombres los que vayan a decidir por nosotras? Es totalmente ilógico. No hay espacios en el tema de las mujeres, ni siquiera porque tienen una diputada que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, que es Alexia Rivas, ni siquiera ella es invitada dentro de esas reuniones. Entonces vemos un mecanismo de discriminación incluso con sus propias candidatas o funcionarias. Obviamente es ahí donde nosotros decimos que tenemos un gobierno característico de ser misógino. No tolera que una mujer pueda tomar o esté en decisiones de poder. En este país incluso el tener una participación política ha venido a retroceder. Los indicativos de hoy por hoy no son los mismos que antes sobre la participación de las mujeres en la política. Existe una ley de partidos políticos donde habla de que se debe cumplir el 30% en los espacios, pero eso ni siquiera debería de existir como 30%. ¿Por qué ponernos un porcentaje a las mujeres? O sea, eso tendría que ser igual, 50 y 50. Y ese 30% a veces los partidos políticos incluso lo utilizan como, se le dice, de relleno que vaya la suplencia o los últimos lugares, o hay que escoger a la mujer más bonita por la imagen, y ahí viene la utilización de las mujeres en el tema incluso, se puede decir de imagen y no precisamente por sus capacidades. Entonces vemos esas situaciones que pasan normalmente en el país, bastante discriminatorias, por cierto, y bastante cerradas en estos espacios que obviamente tenemos. Hoy por hoy existen mujeres incluso que son las que han llegado a la asamblea de oposición y vemos que son rostros de mujeres. Vemos estas elecciones de este gran fraude electoral que ha ocurrido donde eran mujeres las que andaban liderando toda esa situación. Y que también se ejerció mucha violencia en esos escrutinios finales, mucho acoso, ¿verdad?, de diferentes miembros de partidos políticos, liderado principalmente el oficialismo, que hacían precisamente su campaña de miedo y de escándalos
ante cualquier situación. Entonces, y vimos muchas de las mujeres que en ese momento lideraron y que ahorita nos encontramos bajo una situación de una campaña, se puede decir, de violencia digital, violencia política, y donde incluso la mayoría de vocerías de los comités y organizaciones que también se han alzado somos mujeres, también hay ataques constantes en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que seguir precisamente en esa lucha, y con el tema del aborto, precisamente un estudio significativo y que obviamente sí se cumpla, por ejemplo, la sentencia como Manuela, que es bien reconocida, sentencias, como digo, en la Corte Interamericana, que ya dio una pauta de cómo debería ser el cumplimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador, pero hoy por hoy, como decimos, estamos en un grave retroceso. Sí, yo tenía una pregunta, un gusto saludarla. Fíjese de que usted me ha tocado en el tema preferido mío, que es de salud. Por ejemplo, el caso de las doctoras que fueron despedidas en las Rosales y otros profesionales de sindicatos de salud que han sido afectados y siguen siendo afectados dentro de los hospitales. ¿Qué opina de eso? Y también quería saber si usted ya leyó el comunicado o la primicia de la OEA, donde habla de la violencia política, ¿verdad? Que se dio en las elecciones. Pero esto viene a agravar la situación para cualquier tipo de mujer en El Salvador, porque vienen situaciones muy difíciles de ahora en adelante con este gobierno ilegal, donde no vamos a poder alzar la voz como se debe y vamos a ser calladas. Entonces, no, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué les aconseja usted a las mujeres que van a ser perseguidas de ahora en futuro? Gracias. Sí, gracias, compañera. Bueno, toda situación en la cual hay un grupo, un sector que se está vulnerando un derecho, que ya no se están respetando las leyes en el país, obviamente comienzan a reaccionar en ese momento. Y sabemos que el año 2023 le tocó el turno al sector de salud, porque aquí ha venido por sectores en diferentes momentos, como lo repito, en el año 2021 fue precisamente los partidos políticos y las organizaciones que fueron atacadas y que seguimos siendo atacadas, pero poco a poco han venido esos avances precisamente a tocar todos los puntos. Ahora con el tema de salud, algunas mujeres fueron altamente criticadas, incluso en redes sociales se les dio la respectiva, incluso por el Consejo de Salud, la respectiva pronunciamiento y todo, pero esto es propiciado por el mismo gobierno. Y lo que hacen es que si existe un consejo o un sindicato que está en contra del gobierno, entonces lo quieren desechar e imponer el de ellos y que hable precisamente el lenguaje que ellos quieren replicar en la población. Bueno, yo decir, aquí hay dos cosas. Uno, nosotros no podemos parar en exigirle al Estado lo que tiene el deber de hacer. No podemos quedar en ese conformismo de convertir una situación en normal, normalizar la situación, que el mismo Estado lo vaya haciendo. Segundo, la lucha de calles es básica, porque ahí se ve precisamente el apoyo y también el pronunciamiento que no vamos a permitir bajar la cabeza, que estamos en modo de resistencia ante este sistema y ante este gobierno impuesto. Y tercero, el acompañamiento que pueden existir de otras organizaciones que tienen o financiamiento internacional en la defensa de los derechos humanos o en la defensa de los derechos de las mujeres, y que se debe de ir acompañado bajo precisamente esa denuncia. Más allá de cualquier cosa, nosotros como COFAPES lo hemos dicho, sabemos que a veces hacemos denuncias, sabemos que a veces hacemos presentación de escritos y que muchas veces obviamente van a ser resueltos por estas personas que no van a garantizar nuestros derechos, pero se debe de hacer, se debe de agotar todas las vías que la ley nos permita para esas denuncias internacionales de esas sanciones que le van a tener que corresponder a El Salvador. Existen también diferentes grupos en las Naciones Unidas donde hay un representante aquí en El Salvador y que se debe de abocar si existe violación de derechos laborales, si existe discriminación de las mujeres, si existen detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera.
Lo básico es la denuncia constante para tener algún resultado y no permitir normalizar el hecho de que, bueno, este gobierno ya sabemos que no va a hacer nada, ¿para qué me voy a movilizar? O este gobierno no va a hacer nada, ¿para qué vamos a no denunciar? No, porque permitimos precisamente que los avances de este gobierno vayan encaminados en eso. Hay situaciones que se han incluso logrado en detener alguna detención por la denuncia y lo viral que fue un caso. Entonces, la presión sí funciona, lo hemos visto con otros casos en este gobierno y esa es la invitación para todos. El temor que quiere generar este gobierno es precisamente a que guardemos silencio, a que agachemos la cabeza, a que obedezcamos su régimen, porque no tienen ni siquiera una política de gobierno, su régimen, y la agenda política que ellos puedan llegar a tener ya en cuestiones de represión para el pueblo. Marvin, ¿tenés alguna pregunta? Gracias. No, no, yo, por lo que la compañera dice, expresarle pues mi respaldo, mi admiración, porque la verdad es que no ha de ser fácil, compañera, y esta la voy a hacer. ¿Qué siente usted? Pues estar en la calle, se siente intimidada, amedrentada, porque ahora vimos unos, hasta Juan Pérez, pues, ¿verdad? La gente de la calle, como ve la actitud prepotente del gobierno, hasta la población civil, una actitud prepotente ahí, unos motociclistas con ustedes, aparte de que pues usted está en la defensa de los presos políticos, ¿verdad? ¿Cómo se siente la compañera Ivania, pues, ¿verdad? ¿Cómo ve la situación, pues, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? Bueno, hablar de la situación en general es precisamente lo que acaba de decir, compañero. Se están replicando. Si el gobernante no es tolerante, es obviamente, se puede decir que no tiene esa forma de diálogo para el país que debería de tener para ir encaminado para un mejor futuro para las y los salvadoreños. Obviamente, como no tenemos eso, él es a la defensiva, él ataca, él violenta, lo mismo replican sus funcionarios y lo mismo comienza a replicarse en la sociedad. Vemos jóvenes cómo realizan, ya sean youtuber o TikTok, pero una cuestión de burla y no de falta de respeto, de no educación, porque eso es lo que quiere tener el gobierno, quiere tener ignorancia en la población para manipular las masas y que precisamente en el tema de educación y salud no se ve la inversión, no se ven medicamentos, no se ven escuelas nuevas, no se ven construcciones de remodelación, no se ve implementación integral en el tema de educación porque el gobierno así nos quiere tener. En ese contexto ha sido difícil, ¿verdad? Yo siempre he manifestado que el tomar la vocería del comité en su momento, porque compañeras y compañeros lo vieron a bien y agradecida con eso, también fue un reto para mí. No fue fácil llevar esa situación. Se inició precisamente porque obviamente un familiar preso político también, como familia lo tuvimos, pero posteriormente se fue eso sumando, ¿verdad? No pensamos que COFAPES tuviera una existencia mayor a largo plazo cuando estábamos viendo que se estaba digamos, desbordando lo poquito que se había logrado en institucionalidad y en democracia y en la administración de justicia. Sí, no dejó de ser humana, en algún momento se tuvo miedo, ¿verdad? Bajo ese contexto que obviamente tenemos y decimos, una mujer ciudadana, ¿qué va a hacer con un monstruo estatal encima? O sea, ¿qué? Y en ese contexto que hemos estado, también hemos tenido intimidación, ¿verdad? Persecución por vehículos sin placa, por detectives, que yo sé que me han logrado fotografiar, como yo también tengo pruebas de esos hechos, y como también en actividades que le hemos dado acompañamiento, como por ejemplo en Movir, y que exista precisamente ese acoso a las mujeres, madres que andan o esposas ahí dentro de ello, y vemos cómo nos mandan a la humo, nos mandan a la policía por actividades incluso bien pacíficas como entrega de habeas corpus en la corte y que los policías llegan dirigiéndose de forma brusca y diciendo, bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Quiénes son? ¿A qué vienen? Deme su DUI y una forma de referirse a nosotros violenta. Tuvimos una actividad, por ejemplo, del caso de Mauricio Ramírez, que aún teniendo libertad sigue en prisión
desde el 11 de diciembre que se le dictó la libertad, y a finales de diciembre fuimos a hacer precisamente una entrega de cartas, tanto de organizaciones defensoras de derechos humanos en solidaridad con Mauricio Ramírez y Ramón Roque, como también cartas de sus familiares que habiendo y teniendo libertad no habían salido y no pasaron la Navidad ni la fecha del 31 con sus familiares, queríamos hacer entrega y que obviamente ¿qué tuvimos de respuesta? Andábamos mujeres con letreros. Un acoso que policía grabándonos, otro de los custodios incluso me agarró y me hizo a un lado. Yo, momento, usted no puede tratarme así, usted no puede tocarme. Y decirme, bueno, esta calle es de nosotros, no, la calle es pública y yo tengo libertad de expresión y yo aquí voy a estar. Usted no me puede tratar de esta manera, y si no se hizo más fue porque estaban los medios documentando tal situación. Entonces, a esas cosas nos enfrentamos hoy por hoy. Pero aún así, de que algún momento se pudo haber tenido miedo, pues nosotros no vamos a agachar la cabeza. Estamos con la fuerza, porque siempre he dicho, entre más represión, más lucha, y ver esas injusticias que se cometen con otros o se cometen con uno mismo, créanme que dan más ganas de seguir defendiendo, de seguir alzando la voz, y que decir incluso a las mujeres y a los compas que todavía siguen en resistencia que vamos a estar unidos, que aquí nadie se tiene que rendir, y que este país se ha caracterizado incluso por haber superado una guerra, y que somos un pueblo luchador y que no debemos de darnos por vencidas. Toda la clave está en la organización de base, en la movilización, y construir precisamente esa defensa obviamente, de lo que se viene, y ser propositivos también, porque no solo vamos a estar esperando que el gobierno haga algo para nosotros actuar, nosotros estamos marcando tener la iniciativa para proponer lo que resulte a favor del pueblo. Bueno, felicidades. La verdad que esa lucha es muy grande la que llevan ustedes con una gran valentía, pero a mí me preocupa mucho de los presos políticos que no sabe su situación de salud, su situación física, si están vivos y qué pasa con esas personas a largo plazo. Bueno, nosotros desde ya hacemos responsable al Estado. Por ejemplo, nosotros denunciamos en su momento lo que fue el compañero Calixto con su condición de salud, y con mucha denuncia pues se logró la libertad de él, y lo mismo estamos haciendo con el compañero Mauricio Ramírez y Ramón Roque, precisamente porque hay familias que acompañan o por lo menos están de acuerdo en la denuncia que nosotros hacemos, pero hay familias que teniendo obviamente esa dificultad tienen mucho temor y no quieren ni siquiera autorizar que tengamos la imagen, el nombre de la persona, y nosotros lo respetamos. Nosotros no vamos a hacer nada en contra de la voluntad de que ellos deseen, pero sí decirles a esas compañeras y compañeros que pueden seguir en prisión que no están solos. El peor de los casos es dejarlos olvidados. Y eso es lo que nosotros tratamos. Ya se hicieron todos los mecanismos legales, y se va a seguir en la denuncia constante hasta lograr la libertad de los compañeros que faltan todavía, o de aquellas injusticias que se siguen cometiendo, como por ejemplo, sabemos que el tema de persecución política va a seguir con los compañeros, aunque opción pública van a seguir, porque ese es el método que ocupa como cortina de humo, en que el pueblo se concentre en este caso y no que vea la corrupción de Bukele y no que vea los millones, porque estamos hablando de millones que están obviamente en forma reservada, y que hace poco incluso vimos en las noticias de que ahora hasta lo de las pensiones y los fondos, pues prácticamente están utilizando el gobierno de Bukele. Es un robo, ese sí es el robo del siglo. Entonces, eso es lo que no quieren que denunciemos, o no quieren que la población preste su atención, y se están enfocando en casos fabricados que no van a llegar a nada, solo para tachar la imagen de lideresas o líderes que han surgido en el país. Correcto, compañera. Realmente es preocupante porque, por ejemplo, este misógino que ya salió y sigue atacando a las mujeres, de Roberto Silva. Por el otro lado, el que le ayudó a escapar a Guatemala, al CROC, no vemos ningún proceso, ¿verdad? Solamente lo de los 40,000 sacos de ayuda solidaria,
de ese ya no se habló, en el cual se hablaba de Osiris Luna. Bueno, las pruebas que presentó el ahora difunto, a que le mandamos nuestra solidaridad a su mamá de Alejandro Mason, pues verdad que lo dieron al final, murió dentro de usted que es abogado, pues, dentro de la custodia del sistema, pues verdad, no, yo no tengo ninguna base para decir cómo murió, pero y casualmente pues salieron unas imágenes bien tétricas, pues dolorosas para una madre, macabras, pues verdad, y hizo una denuncia, a diferencia pues pero los denunciantes, hay dos diputados, pero la principal figura que señaló y otro, no hay ningún proceso para ello. Entonces la pregunta, desde mi ignorancia, compañero, de un salvadoreño que vive fuera, ¿para quién está trabajando el sistema de justicia? ¿Está trabajando para todos o para un grupito? Y la otra, ¿cómo podemos nosotros los salvadoreños que vivimos fuera involucrarnos, pues, verdad? Entender de que una violación de un derecho humano, aunque sea en cualquier lugar, pues repercute en todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos involucrarnos? Sí, bueno, hablando de ese caso que también es político, el tema de Alejandro Mason, pues vimos como una madre que creo yo que ni siquiera el gobierno esperaba eso, saliera a dar su rostro en medio de ese dolor y denunciara lo que estaba viendo de su hijo, cómo le entregaron ese cuerpo torturado. Obviamente fue un aliado de Bukele, eh, de un proceso que yo considero que no se pudo ser transparente, no sabemos si existió o no existió de lo que se le acusaba, pero más allá de cualquier cosa, es un humano y se le tenía que respetar sus derechos y que no se tenía que pasar el tema de tortura y que se le tenía que cumplir un debido proceso. Ahora que lleva el proceso una abogada, está siendo altamente atacada. Entonces, precisamente traigo esto a colación porque estamos hablando de la violencia también contra las mujeres y que también en el desempeño de las funciones de abogadas en el libre ejercicio también nos encontramos con ese tipo de violencia y discriminación. Ahora, ¿cómo obviamente se va a manejar estas circunstancias? Como está diciendo el compañero, bueno, en primer lugar, aquí no hay independencia de los órganos ni hay institucionalidad. Todo está en el mando de Bukele, el fiscal es de Bukele, los magistrados son de Bukele, el Tribunal Supremo Electoral son de Bukele. Entonces, esa es la realidad y que los salvadoreños a nivel exterior lo conozcan y lo sepan, porque sabemos que existe mucho engaño y mucha falsa de publicidad. Y ante una situación que todo marca al mando de una sola persona, ¿qué garantías hay para las y los salvadoreños que estamos aquí enfrentando el sistema? Ninguna. Lastimosamente, en términos legales, ninguna. Vuelvo y repito, si el mismo expresidente Bukele, lo voy a decir como expresidente porque solamente esos 5 años son legítimos, viola la Constitución, ¿qué podemos esperar de los demás funcionarios? Lo mismo, que no cumplan las funciones, que no cumplan la Constitución. Nos vemos amenazados precisamente ahora que tienen esta asamblea y antes que se vayan y viene la otra, pueden llegar a modificar la Constitución y la otra a ratificarla, porque para eso se necesita ese tema. Entonces, está en juego todos los derechos. Más de alguna persona no lo pensó antes, aquella persona que independientemente qué decisión haya tomado en su voto, pero es algo que estamos en riesgo. Estamos en riesgo que si tocan la Constitución, lo van a hacer por cualquier motivo, como el que ahorita están diciendo, que por el tema de aborto o el tema de la perspectiva de género, ese puede ser un pretexto, como puede ser otro pretexto para tocar la institución, pero se van a ir precisamente a los artículos incluso de las elecciones. O sea, tocar la Constitución es prácticamente querer cambiar todo para ya supuestamente querer legitimar las actuaciones ilegales que desde antes se han hecho. Pero eso no va a quitar precisamente que está en contra de estándares internacionales y que no van a estar obviamente acorde a los derechos de las y los salvadoreños, sino que va a estar protegiendo a un grupo empresarial que quiere conservar el poder porque son ellos los que tienen miedo.
Es que ese tipo de actuaciones, el miedo son en ellos, porque saben que son criminales, saben lo que han hecho, saben que han pactado, saben las torturas que se han ordenado, saben que han cometido delitos de lesa humanidad, saben que han robado. Entonces, a lo buen salvadoreño, si tiene cola que le pisen, obviamente tienen miedo. Y con lo único que están refugiados es con el poder, supuestamente que se le ha otorgado en una función pública. Lo que se le debe abrir los ojos a las personas es que el poder es el pueblo y que somos nosotros, obviamente, los que debemos de tomar decisiones para llevar encaminado este país. Por eso, tarde o temprano, como digo, esto es una convulsión social que así como está manejando Bukele la situación, no lo va a poder manejar a largo plazo. Esto no es sostenible a largo plazo. Y es ahí donde debemos de estar ya preparados y organizados. Muy bien, nos ha dado una cátedra sobre la vulneración de los derechos y sobre la lucha y el optimismo que deben de tener especialmente mujeres aguerridas, mujeres guerreras que se necesitan en este momento en El Salvador. Y tocando el punto que decía la doctora Laura, el tema de salud. O sea, ha habido en los últimos tiempos una pica entre ¿cómo se llama? Este organismo de médicos que ha funcionado, COMEDES me parece que se llama. Y al ver de que otro grupo de médicos llegaron a la asamblea a plantear, digamos, que este grupo que ya ha trabajado por muchos años y que tiene la experiencia, decidieron formar una federación de médicos o sea, van vulnerando, o sea, organismos que en este momento no les son, digamos, afines, lo que hacen es desconocerlo y formar algo igual, pero con otra persona y con otro nombre. Eso lo han hecho con INSAFOR. En el caso de los lisiados, nos desaparecieron el Coprolid, nos pasan a los veteranos, según las malas lenguas por ahí, al parecer también lo quieren desaparecer el instituto. O sea, hay lisiadas también, hay lisiadas mujeres, hay lisiadas compañeras, que también se van a ir ahí en esa ola de esto que se nos viene, pues, porque la verdad que no somos ave de mal agüero, pero así como está la cosa en este momento en El Salvador, vienen unos tiempos bastante, pero el optimismo que menciona Ivania, nos llena pues a nosotros también de estar ahí acompañando. Y lo que decía Marvin, ¿qué nos puedes decir a la diáspora ante esto? ¿Qué puede hacer la diáspora? O sea, la diáspora, así como en El Salvador, pues también aquí afuera hay una gente mal informada o poco informada que dice de que allá tenemos el país de la maravilla. Pero hay otro grupo que decimos, no, no es así. Sí, bueno, es importante estos espacios, compañeros, y esa aportación que ustedes están haciendo, aunque no estén aquí en el país, pero el amor que le tienen al Salvador y a este pueblo, hacer este tipo de denuncias, estos espacios, como también esos informes, ¿verdad? De todo lo que nosotros expresamos, replicarlos. En esto, obviamente, también de las elecciones se ha visto varias organizaciones de la diáspora donde denunciaron varios hechos de los que se cometieron y que esa debe de ser la actitud constante, o sea, que no solamente sea en el momento de porque se dio las elecciones, sino que debe de ser constante ante cualquier hecho que vaya ocurriendo, vaya existiendo ese pronunciamiento. Como les repito, este gobierno lo que tiene temor es que se denuncie, es que se conozca la verdad. Y no solamente en el país, sino que a nivel internacional todos los sucesos del Salvador sean documentados por ustedes, sean replicados por ustedes, nuestras entrevistas, como videos cortos,
así cortos, pequeños, porque sabemos que ahora precisamente en este mundo del internet y de las redes sociales, lo poquito se le queda a estas nuevas generaciones, pero es importante que conozcan realmente cómo es El Salvador y no cómo se lo venden, no cómo se lo pintan, no como esas publicidades de películas que quieren generar, y que esa sea la contribución, esas instituciones que pueden existir en diferentes países de la comunidad internacional, puede ir ese informe de lo que está sucediendo en El Salvador, porque muchas veces nos hemos enfrentado que inclusive embajadas no tienen la información completa de lo que está pasando aquí, ni otros países mucho menos. O sea, nuestra noticia no puede quedar corta porque sabemos que estamos compitiendo con millones de dólares invertidos en marketing a favor de cuidarle la imagen a ese tipo. Y esa máscara tenemos que luchar. Ese es el mayor reto, porque estamos en desventaja en todos los sentidos, en recurso económico, en obviamente personas que con su voluntariado puedan realizar ese tipo de trabajo para llegar a esa denuncia en todos los rincones que se pueda. Muy bien, compañera. El Bueno, tiempo siempre ¿Tienes alguna pregunta, Marvin? Si no, vamos no, yo terminando. solo, fíjese compañera que varias gente de aquí, ¿verdad? Que tienen sus familiares nos han preguntado, quieren una oficina jurídica o una oficina de abogados, pues que no les vaya a sacar los ojos y que les haga una defensa decente. ¿Usted tiene alguna información que nos pueda dar respecto a eso? Pues por supuesto, del ámbito particular, ¿verdad? Porque como ahí andan también varios que les sacan los ojos y al final los dejan tirados, pues no les ayudan en nada, pues, ¿verdad? Y la gente pues quiere una oficina confiable, pues, ¿verdad? Gracias, compañero. Bueno, nosotros sí decir que como COFAPES sí es un trabajo voluntariado el que realizamos, pero ya en el tema particular, pues obviamente sí, de algo tengo que comer y tengo mi oficina jurídica, ¿verdad? Entonces, en ese contexto sí soy abogada en el libre ejercicio de la profesión, llevamos todo tipo de casos familiares, del régimen de sección, penales, entre otros. Y sí, nos pueden encontrar en Facebook como Oficina Jurídica Servilegues. Servilegues. Así que ahí nos pueden contactar, ¿verdad? Dejar su cita y damos toda la información que se requiera, ya sea para compañeros que están también a nivel exterior y que tienen algún trámite pendiente en el país, nosotros les orientamos. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias, compañero. Gracias. Gracias a ustedes. Y el tiempo, como decimos, siempre es corto, pero esperamos tenerla en una nueva oportunidad acá. Van a haber hechos, van a haber momentos, van a haber movilizaciones en donde vamos a necesitar tener estas pláticas, estas orientaciones también, ¿verdad? Bueno, yo, Cristóbal Monzón, me despido desde acá, desde Estocolmo. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Laura. Sí, gracias por esta buena entrevista informativa donde tenemos, las mujeres tenemos que empoderarnos, ¿verdad? Y ver qué debemos de hacer y con el apoyo de profesionales como ella logramos tener más claridad, ¿verdad? Y la felicito, Ivania, por la labor que está haciendo, su voluntariado. Es un ejemplo para todas las mujeres salvadoreñas, tanto el interior como el exterior. Y un abrazo muy fuerte por este día tan especial. Pasen feliz día. Gracias, compañero. Un abrazo también para todas las mujeres que nos han sintonizado y hay que conmemorar y hay que seguir alzando la voz, ¿verdad? Que ninguna está sola. Muy bien.